guíe en este momento. Cada uno de nosotros podamos aprender y poner en práctica esta palabra. En el nombre de Jesús, amén y amén. Amén. Bienvenida, Pues, amada pastora. Dios les bendiga mucho. Quiero saber si me escuchan bien. Perfectamente bien. Adelante. Bueno, ¿Cómo pues, está? de verdad que primero darle las gracias al Señor porque es una oportunidad que me ha dado por partida doble este año. Mi esposo me estaba preguntando, yo le dije, yo creo que fue este año, y él me dijo, no, yo creo que fue el año pasado. Pero revisando mis predicaciones, yo siempre anoto el nombre, la fecha y el mes, y fue en marzo. Y bueno, de verdad que para mí es un honor darle las gracias a Dios primeramente, a las personas que están conectadas y bueno, saber que es un privilegio poder compartir la palabra de Dios. Para los que no me conocen, mi nombre es Andrea Guerra, pastoreo la iglesia Montevideo junto al pastor Frank. Y bueno, el mensaje, como dijo mi hermana Taí, ¿cierto? Tania. Tania, se llama Sobre las mesas. Está basado en el pasaje de Juan 2, un pasaje muy conocido. De hecho, este pasaje se repite no solamente en Juan, sino en los libros sinópticos, que son Mateo, Marcos y Lucas. Y bueno, si tienen por ahí su Biblia o algo, me gustaría que me acompañen para comenzar ya a leer el versículo. Amén. Cuando se aproximaba la Pascua de los judíos, Jesús subió a Jerusalén y en el templo halló a los que vendían bueyes, ovejas y palomas, y también a otros que instalados en sus mesas cambiaban dinero. Entonces, haciendo un látigo de cuerdas, echó a todos del templo, juntamente con sus ovejas y sus bueyes, regó por los suelos las monedas de los que cambian dinero y derribó sus mesas. A los que vendían las palomas les dijo: saquen esto de aquí, no conviertan la casa de mi padre en un mercado. Sus discípulos se acordaron de que está escrito, el celo por tu casa me consumirá. Entonces los judíos reaccionaron preguntándole, ¿qué señal puedes mostrarnos para actuar de esta manera? Destruyan este templo, respondió Jesús, y lo levantaré de nuevo en 3 días. Ellos respondieron, tardaron 46 años en construir este templo y tú vas a levantarlo en 3 días. Pero el templo al que se refería era su propio templo. Amén. Este está ubicado en en Juan 2, el versículo 13 al 21. Este es un pasaje bastante conocido, como les mencionaba anteriormente, se repite varias veces en la Biblia según los distintos discípulos. Sin embargo, en Juan está como un poquito más detallado y más extenso. De hecho, haciendo la investigación sobre el pasaje, eh, esto es una profecía, este pasaje es una profecía que está en Malaquías. Voy a leerlo textualmente. En Malaquías 2 dice, he aquí, yo envío a mi mensajero, el cual me preparará el camino. El Señor a quien ustedes buscan vendrá de manera repentina, lo mismo que el ángel del pacto, en quien ustedes se complacen. Sí, ya viene. El Señor de los ejércitos lo ha dicho. Pero ¿quién podrá resistir cuando Él se presente? ¿Quién podrá mantenerse de pie cuando Él se manifieste? Él es como un fuego purificador, como el jabón de lavanderos. Se sentará para refinar y limpiar la plata, es decir, limpiará y refinará a los hijos de Leví como se refina el oro y la plata, para que ellos se presenten al Señor las ofrendas justas. Amén. Bueno, como les comentaba, este pasaje obedece a un contexto. Estaba leyendo de un pastor que explicaba que es muy hermoso cómo el Señor es creativo de todas las formas y cuando se plasma en la Biblia este pasaje, se, primero está el pasaje y después el Señor continúa las obras. Es decir, es como si usted ve una película y al principio le muestran la escena final y después hacen un corte y continúa y va al comienzo, pues. Así pasa en Juan. Está ese pasaje, luego siguen algunos milagros que hizo Jesús y después ya, bueno, viene lo que le sigue, que fue la crucifixión, pues. Entonces, este mensaje
de verdad tengo varios días orándole al Señor, meditando en la palabra y realmente confrontado mucho mi corazón. De hecho, la canción que le pedí a la hermana que colocara habla referente a eso, ¿no? Cuando yo comencé a leer, se lee como muy simple, ¿no? Llegó Jesús y tiró todo, como un acto en rebeldía, como un acto donde él dice la palabra que, bueno, se ve que estaba muy furioso, estaba muy bravo. Pero en realidad el propósito de su visita como tal era inspeccionar lo que estaban haciendo en la casa de su padre, en Israel, en el templo. Recordemos que este templo, a ver, era un espacio donde las personas tenían acceso a Dios. No es como ahora que nosotros, bueno, tenemos ese privilegio de tener acceso directo a Dios por medio de Jesús, su Hijo, ¿no? Antes las personas debían ir al templo, en este templo, consultar al sacerdote y, bueno, el sacerdote comunicarse con Dios. Entonces, para este entonces el templo era un lugar muy sagrado, muy sacro y muy importante. Allí se festejaban las fiestas más importantes de este pueblo, entre esas la más importante era la de las Pascuas, que es el momento para esta historia, cuando llega Jesús. Entonces, el primer punto y el más importante es que el motivo de la visita, el motivo de la aparición de Jesús fue inspeccionar qué era lo que estaban haciendo las personas a las que Dios le había dejado un trabajo, una misión, sobre todo a los sacerdotes, que era cuidar de ese templo y ser ese puente entre la persona y entre Dios. Entonces, cuando yo comencé a leer esto, yo dije, Dios mío, Jesús, ¿cómo hizo esto? ¿No? Es algo, de hecho, creo que es uno de los pasajes donde se le ve a Jesús que reacciona de esta forma, de una forma abrupta, de una forma, se podría decir, rebelde, de una forma como más osada, por así decirlo, ¿no? Entonces, el mensaje lo voy a dividir entre el argumento, por qué Jesús hace esto, y luego, para qué lo hace, ¿no? Entonces, como argumento, les mencionaba que él le responde a sus discípulos cuando él le pregunta, ajá, Señor, pero ¿por qué, cuál es la señal que me das para yo saber por qué haces esto? Y él le dice algo muy importante en la palabra, que dice, el celo de tu casa me consume. Nosotros humanamente pues estamos acostumbrados a un tipo de celo que es diferente al del Señor, ¿no? Pero este celo que habla la palabra tiene que ver con esa pasión, con ese amor, con esa hambre que tenía el Señor Jesús de guardar el propósito para lo que este lugar fue creado, o el Señor lo creó, ¿no? Entonces, ese es el primer argumento. El Señor lo hace porque en forma de, bueno, este es el lugar que creó mi padre y yo necesito que estas personas entiendan, pues, para qué fue creado, ¿no? Como primera parte. Ahora, hay algo muy importante que mientras investigaba descubría, y era que lo que hizo Jesús lo hizo porque el propósito, o mejor dicho, el motivo por el que ellos estaban desempeñando esos roles era el equivocado. Es decir, estos lugares, como mencioné al principio, estaban gobernados, liderizados por los sacerdotes. Como eran espacios que se creaban para recibir las ofrendas de los hermanos que venían de otros países, de los mismos lugares, ellos criaban animales, los bueyes, las ovejas, en un estado mucho, digamos, más perfecto de lo que cualquier otra persona lo podía traer de camino. Recuerden que estas personas venían desde lejos, los animales se podrían lastimar, se podían ensuciar. Entonces los sacerdotes de cierta forma le aseguraban una ofrenda para Dios un poco más perfecta, por así decirlo. También Jesús habla de que tumba las mesas y caen monedas, porque ahí habían cambistas, personas que se encargaban de cambiar dinero. Este dinero lo cambiaban porque recordemos que para aquel entonces había muchos pueblos idólatras, entonces las monedas, al igual que en nuestra actualidad, tienen muchos símbolos de personas, de animales, y obedecían mucho a
como esa admiración a otros dioses, por así decirlo, ¿no? Entonces, en sí, lo que ellos hacían al ojo estaba bien, porque ellos estaban guardando de cierta forma la ofrenda o la estaban consagrando de una forma un poco más cuidada para Dios. Sin embargo, lo que las personas no sabían era que Jesús se molesta tanto es porque él verdaderamente conocía la intención del corazón, o sea, lo que había detrás de esos sacerdotes. Esos sacerdotes ciertamente cumplían sus labores de sacerdotes, pero al mismo tiempo abusaban. ¿En qué sentido? Ellos incrementaban un impuesto a las personas que vendían monedas, es decir, yo le quería entregar al Señor, por ejemplo, 50 monedas y deberían de darme como la misma cantidad, ¿no? La persona tenía que dejar un porcentaje y este porcentaje iba directo a los sacerdotes. Así como también a veces llegaban los animales, las personas llegaban con sus animales los más perfectos de la camada, y los sacerdotes decían, no, este animal no funciona, tienes que comprar uno que está afuera. Pero lo hacían con la intención de venderle el animal que ellos ya habían criado y poder tener ellos el dinero. O sea, lo hacían con la intención equivocada. Por eso digo que Jesús no se molesta por lo que ellos estaban haciendo, porque ciertamente era una práctica común, sino porque él conocía la intención del corazón de estas personas. Amén. Entonces, a medida que yo iba investigando, iba leyendo, y bueno, el Señor me iba mostrando lo que quería que compartiera de su palabra. Y una de ellas es que al final, cuando los hermanos le preguntan a Jesús, Jesús, pero los discípulos, Jesús, pero si estas personas se tardaron 46 años en construir un templo, ¿cómo es que tú me vas a decir que en 3 días lo vas a volver a hacer de nuevo? Y lo que ellos no entendían es que Jesús estaba hablando de él mismo, del templo. Entonces, esta otra parte de la parte final de la historia como tal, hace referencia de lo que verdaderamente significa el templo. A ver, para ellos, cuando no conocían o no entendían de, de Jesús, ellos veían el templo, como les comentaba al principio, como ese lugar donde ellos se reunían, donde era el espacio donde únicamente podían encontrar a Dios, era un lugar consagrado para el Señor, pero no había otra forma o no había otro espacio o no había otro lugar para que ellos pudieran encontrar a Dios o pudieran tener una conexión con Dios. O sea, solo estaba ese templo. Este templo eh, por el corazón de los sacerdotes, cuando ocurrían estas fiestas, se distorsionaba el propósito para lo que fue logrado, pero me gusta mucho porque Jesús al final dice, al final de la palabra, perdón, dice que él se refería a su templo. Entonces, cuando el Señor me entregaba esta palabra, de hecho, una de las cosas que más me llenó de gozo, ayer estaba comentando con mi esposo sobre eso, y era que recordar ese privilegio que nosotros tenemos, el privilegio tan grande que nosotros como hijos de Dios gozamos, que es que ya no necesitamos sacrificios, no necesitamos cambiar monedas, no necesitamos una fiesta en específico, no necesitamos comunicarnos con una persona. O sea, nosotros por medio de Jesús tenemos acceso completo, directo al Padre. Y eso es un privilegio que a veces en los afanes, en tantas cosas que pueden pasar día a día, se nos olvida. Pero el Señor cuando estaba estudiando la palabra me recordaba eso, cómo estas personas, todo lo que tenían que hacer, todo lo que tenían que esperar para poder tener un encuentro con Dios. Y, y nosotros tenemos la posibilidad de tan solo, bueno, Señor, aquí estoy. No sé orar, no sé cómo dirigirme a ti, pero tú conoces mi corazón. Ya con ese simple gesto ya nosotros estamos estableciendo una comunión. Entonces, esa es una de las cosas que más me llenó de gozo mientras estaba estudiando, eh, recordar ese privilegio que como hijos de Dios tenemos. Y ahora que ese templo, como dice la palabra, ya no es un templo físico, ya el templo es Jesús. Y,
Y me gustaría recordarlo en algunas citas que anoté. Primero está en Hebreos 10, donde dice que Jesús se convirtió en nuestro sacrificio perfecto. Este sacrificio sin duda alguna, es uno de los sacrificios más hermosos que pudo experimentar la humanidad, porque ninguna otra religión, ningún otro dogma, nada ofrece lo que nos ofrece nuestro Señor Jesús. Por eso que dice la palabra que es perfecto. Amén. Luego vemos a Jesús como nuestro sumo sacerdote. Recordemos que esas personas tenían que dirigirse a alguien para que esa persona se comunicara con Jesús. Ahora nosotros tenemos ese acceso directo a Jesús y Él puede comunicarse con el Padre. Entonces, saber que él está sentado a la diestra con nuestro Dios y puede comunicarle todo lo que nosotros queremos hablar, todo lo que nosotros queremos que Él sepa, es maravilloso y es hermoso. Y por último, y lo más importante es que sin duda alguna Él es el camino, es la verdad y es la vida. Recordar, tener la posibilidad de recordar eso es hermoso, es hermoso, de verdad que yo comencé haciendo la enseñanza con una intención, buscando un mensaje y el Señor me mostró otra cosa completamente diferente. Y eso es lo que me llena aún más de gozo, que a veces nosotros en nuestra humanidad queremos enseñar algo, queremos mostrar algo que pensamos que es. Entonces cuando comenzamos a escudriñar las escrituras, nos damos cuenta que la Biblia es un libro que aunque tenga un principio y un final, es eterno y siempre va a haber una palabra nueva y a medida que vamos leyendo la misma historia, siempre el Señor nos va a mostrar algo más hermoso. Y en Hebreos 4, del 14 al 16, nos recuerda que, voy a leer textualmente, por lo tanto, y ya que en Jesús, el Hijo de Dios, tenemos un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, retengamos nuestra profesión de fe, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino que fue tentado en todo de la misma manera que nosotros, aunque sin pecado. Por tanto, acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia cuando necesitemos ayuda. Cuando comencé a leer el pasaje, por un momento, pude ver cómo lo que los sacerdotes hacían para ese entonces aún se sigue viendo lastimosamente. Muchas personas abusan espiritualmente con el poder y lo que el Señor quería que trajera esta noche, porque sé que muchas personas que estamos aquí, que estamos en el ministerio, que participamos, somos personas que tenemos cargos ministeriales, que tenemos liderazgo, que estamos en una congregación y a veces no nos percatamos o no nos damos cuenta que el poder, el tener una posición, aunque sea en la iglesia, así como le pasó a esos sacerdotes, que comenzaron a experimentar todo lo que podían lograr, porque ellos tenían el dominio de ese templo. A veces nosotros en nuestra humanidad, en ese corazón que aún tiene cosas por sanar, que aún tiene cosas que entregarle al Señor, podemos caer, somos falibles. Entonces, el recordatorio también son para las personas que estamos dentro de un ministerio, para que estemos siempre muy atentos, porque recordemos que el enemigo siempre está como león rugiente, esperando que nosotros medio mostremos algo para aprovecharse de esa debilidad y, y cometer o caer en esas prácticas, ¿no? Quizás, bueno, en aquel entonces eran cosas eh, muy drásticas, ¿no? Como llevar un animal, sacrificar algo. Ahorita se puede traducir, como le digo, atención, poder, cosas materiales. Y de verdad que es algo delicado y también por esa parte el espíritu contristaba un poco mi corazón, porque ver cómo la iglesia a veces sufre de, de
de esas situaciones, como pasó en aquel entonces, pero luego Jesús me recuerda eso, o sea, me recuerda en su palabra que mediante Él, mediante la gracia, mediante el amor y la misericordia, Él puede perdonarnos, Él puede ayudarnos. Y una de las preguntas que yo me hacía, y bueno, creo que es una pregunta un poco difícil, ¿no? Porque a muy poco nos gusta ser como confrontados, pero yo decía, bueno, Señor, si en el caso hipotético que tú llegaras y yo tengo una mesa, ¿qué hay sobre mi mesa? ¿Qué tengo yo en esa mesa como esas personas que estaban allí, que pensaban que estaban haciendo algo bueno, pero detrás había una intención pervertida en su corazón? Y cuando yo me hice esta pregunta, que fue a partir de ahí que tomé el título de la enseñanza, yo dije, bueno, Señor, en mi mesa quizás hoy tengo cosas que no te agradan, cosas que yo creo que están bien, cosas que aparentemente son válidas porque, yo tengo mi posición, yo tengo mi puesto ministerial, yo sirvo en esta área y bueno, yo tengo de cierta forma más acceso a ti, ¿no? Pero son esas pequeñas zorras, como dice la palabra, que hacen nidos a veces, que cuando despertamos vemos cómo se nos ha endurecido el corazón, nos hemos apartado del Señor, pensamos que estamos haciendo algo bien y de repente sabemos, porque las personas que tenemos el Espíritu Santo siempre viene a contristar nuestro corazón. Entonces, a cuatro grandes rasgos, lo que el Señor me mostraba mientras estudiaba esta palabra es que primero, el Señor siempre va a venir a inspeccionar nuestras mesas. Siempre va a entrar en nuestra vida a ver qué es lo que nosotros le estamos ofreciendo o le estamos dando como fruto, porque, como les digo, a veces nosotros pensamos que estamos haciendo algo bien y cuando volteamos y vemos y revisamos de verdad nuestro corazón y levantamos la alfombra, nos damos cuenta que hay intenciones por ahí ocultas, ¿no? Segundo, recordar que Él es nuestro templo. Ese templo que ya no es algo físico, sino que es algo espiritual, es algo que ni siquiera se puede describir con palabras de lo hermoso y lo perfecto que es. Y aunado a eso, recordar también que como cristianos debemos de tener celo por las cosas del Señor. A ver, esto es un ejemplo muy gráfico, lo que hizo Jesús, tumbar todo, ¿no? Pero hacer nosotros ese azote también de decir, bueno, Señor, no quiero esto en mi vida, tengo esto que yo sé que no te agrada, tirarlo, desecharlo, entregárselo al Señor, pero siempre ese celo llevar a la búsqueda, al amor y a lo que sabemos que le agrada verdaderamente al Señor. Y por último, que es lo más importante y al final todos los mensajes deberían de terminar en esto, que es Cristo. Recordar ese amor, recordar ese sacrificio que hizo Jesús, que no fue en vano, que por eso estamos aquí hoy escuchándonos, hablando y compartiendo de su palabra, ese sacrificio que esta historia es como el preámbulo. Por eso les comenté lo que decía el pastor, que este pasaje es como el preámbulo de todo lo que viene, porque después de eso a Jesús lo acusaron, le dijeron que era un blasfema, que cómo iba a hacer eso en el templo, que él no tenía autoridad. Y, y recordar cómo al final termina el acto más grande de amor por el mundo, que es el sacrificio de Jesús, que es ese regalo que nos dio Dios. Y bueno, gracias a su amor, a su gracia, estamos hoy aquí. Una de las cosas que también me mostraba el Señor, ¿no? Y es que a veces también podemos acercarnos un poquito más a Él a través de las preguntas. Por eso quiero dejarle unas preguntas, no me las tiene que contestar, como dicen los maestros, sino para que usted las anote y mientras esté en su momento de devocional, de oración, pueda sincerarse con el Señor, pueda ser completamente honesto y llevar todo lo que
nuestra vida a Él. La primera es, si Jesús hoy entra a tu templo, haciendo el paréntesis que seríamos nosotros, ¿qué encontraría sobre tu mesa? Esa es la primera pregunta. La segunda, ¿qué hay en mis mesas? O sea, ¿qué hay en mi mesa que yo tengo como buenas o permitidas que en realidad no glorifican a Dios? A ver, esta es como la más sensible, porque muchos tenemos cosas como que, bueno, no importa, esto está mal, pero yo medio lo hago así, nadie se da cuenta, así como estos sacerdotes, ellos, nadie se daba cuenta, porque todas las personas veían y era algo normal, ajá, están cambiando las monedas, están vendiendo los bueyes, pero el Señor sí sabe lo que hay detrás de esas intenciones. Si nosotros, como dice la palabra, somos el templo del Espíritu Santo, ¿qué tan limpio estamos? ¿Cuántas inspecciones necesitamos al mes de ese Jesús que llega con con los azotes? Esa también es bastante confrontadora. Y esta es para las personas que, bueno, ya desempeñamos un ministerio, que tenemos a cargo discipulados, algún cargo en la iglesia, alguna responsabilidad. Y la pregunta es, o sea, ¿cuáles son las verdaderas intenciones detrás de mi servicio, detrás de lo que yo hago? Así como estos sacerdotes decían, bueno, ese es mi trabajo. Y que, quizás yo me merezco esta plática por aquí, este porcentaje por allá. A veces nosotros podemos incurrir en eso, no es lo debido, pero son como les digo, ¿cuáles son las verdaderas intenciones por las que nosotros hacemos lo que hacemos para el Señor? Y la más dura de todas, porque como les digo, es confrontador, ¿no? Si verdaderamente lo que yo hago para el Señor, lo hago para Él o lo hago para mi beneficio. Es decir, yo este, como líder ya encargada de una iglesia, como pastora, me he dado cuenta que muchas personas sirven a Dios esperando algo a cambio. Puede ser algo que el Señor le conceda un milagro, puede ser que le reconozcan algo en la iglesia, o sea, y es algo que hemos tratado mucho en nuestra iglesia porque cuando verdaderamente hacemos algo para Dios, no tenemos que ni siquiera pensar que Dios nos lo va a o sea, nos lo va a devolver, pues, porque es como algo que nosotros hacemos por amor. Yo me imagino que no tengo hijos, pero es como el trabajo que hace una madre, un padre. Una madre y un padre cuida a su hijo y no espera que mañana el hijo la cuide, o sea, lo hace porque lo ama, porque es su trabajo, por obediencia, por amor. Entonces, esa es la pregunta para mí más dura. Si yo, como ministro, como hijo de Dios, hago las cosas verdaderamente para Dios, por amor a obediencia, o lo hago para mi beneficio, siempre esperando algo a cambio. Entonces, esas son como las cuatro preguntas, si mal no lo recuerdo, que eran cuatro, que les invito en esta noche a hacerse. Y yo les aseguro, hermano, que mientras usted eh, desempolve y tira las cositas que no le agradan al Señor de la mesa, el camino se va a hacer aún más hermoso. No va a ser más fácil porque en el Señor sabemos que hay muchas temporadas difíciles, hay muchas pruebas, hay enfermedades, hay situaciones, pero sin duda alguna tener un corazón íntegro, tener un corazón transparente, tener un corazón limpio delante de la presencia del Señor, nos va a ayudar de forma muy desinteresada seguir su camino y ver las pruebas como lo que son pruebas, no como castigos, no como, Dios mío, esto me cayó porque el Señor, yo soy su guerrera, o sea, no, es parte de la vida, es parte de la vida cristiana y de la vida misma, ¿no? Les comento es porque últimamente he conversado con muchas personas y ven a veces las cosas que pasan como castigo de Dios, como si Dios fuera como alguien malo, alguien que va a estar todo el tiempo vigilándote y cuando algo pase mal, te va a caer un rayo, ¿no? Entonces,
o sea, sin duda alguna el Señor es celoso, y ya cuando uno es su hijo, Él va a estar pendiente de uno, va a estar inspeccionando, ajá, ¿qué pasó? Qué pasó con este rasgo, con este comportamiento? ¿Qué pasó con esto que le dijiste? O el Espíritu Santo siempre trata como que no vas a decir eso no le agrada al Señor. Ya cuando uno comienza pues a tener esa relación con el Señor, esa forma de agradar al Señor sí va a ser un poquito más fácil, por así decirlo. Entonces, bueno, esta es la palabra, de verdad que, como les digo, tengo semanas estudiando, investigando y como dicen por ahí, yo comencé buscando plata y conseguí oro, porque el Señor me mostró cosas que yo había pasado por alto, o sea, había pasado por alto, pero como les dije al principio, de eso se trata, pues, recordar siempre, sobre todo, el propósito por el que fuimos llamados. Cuando la hermana entré, estaba orando y nombró muchas personas. Y, y yo decía, wow, qué privilegio tenemos nosotros de orar por otras personas. O sea, yo de verdad tenido mucho gozo en ese sentido de recordar el privilegio. Y yo dije, Dios mío, gloria a Dios por la vida de cada uno de nosotros que podemos ser esa herramienta, que podemos ser eh, esa persona que ora por la otra. Y bueno, de verdad que no hay una forma de describir. Yo a veces trato como de en palabras poder describir lo que se siente amar a Dios en ese sentido y es inexplicable, de verdad que es inexplicable.